lo menos 20 minutos vamos. Ya falta un minuto. Ya pasó un minuto. Ya, bueno. Vamos a entrar al examen físico de la parte neurológica. ¿Ya? El examen físico neurológico es uno de los parte del examen más importante. ¿Por qué? Porque te valora en las tres esferas del paciente. ¿Cuáles son las tres esferas que deben valorar al paciente? Y tiempo, espacio y persona. ¿Ya? Y te valora, hay que valorar el estado o nivel de conciencia de la persona. Y si ese está alterado, ¿con qué van a valorar el estado o nivel de conciencia del paciente? La escala de coma de Glasgow, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hay un examen neurológico que es rápido, orientado en pacientes con traumatismo craneoencefálico. ¿Ya? Entonces, ese examen rápido, basta con hacer las preguntas de educación en tiempo, espacio y persona para evaluar si el paciente tiene o no una alteración de estado del coma de Glasgow. Lo utilizan más que todo en situaciones de emergencia, pacientes que han sufrido un accidente de tránsito, en pacientes con traumatismo craneoencefálico, y ya la escala de coma de Glasgow pueden realizarla en lo que es una unidad hospitalaria. A lo que yo me refiero, la primera instancia es la atención primaria del trauma, que eso ya es otro tema, que ya lo van a ir viendo con más detalle a medida que avancen, que es el ATLS, ¿ya? La atención al trauma, donde van a ver, donde hay atención primaria y atención secundaria en la parte neurológica. O sea, es como un examen físico primario y secundario, pero es atención primaria y secundaria. ¿Ya? Entonces, el examen neurológico o el examen físico neurológico es la evaluación de la integridad y funcionalidad del sistema nervioso. Comprende un conjunto de pruebas que valoran las funciones y describen posibles alteraciones a lo que se llama déficit neurológico. Requiere entrenamiento para desarrollar esas habilidades. Objetivo: confirmar que existe una disfunción, deducir la topografía de la lesión, incluso su gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo realizarlo? Durante un examen físico de rutina, ¿ya? Después de algún tipo de traumatismo, que estábamos hablando, del traumatismo craneoencefálico, para seguir la progresión de alguna enfermedad, cuando la persona presenta algún síntoma de afección neurológica. ¿Ya? El instrumental, como vemos aquí, este de aquí, el martillo para buscar los reflejos, más que todo alteraciones músculo-esqueléticas. Hay reflejos superficiales y reflejos profundos, reflejos tendinosos. ¿Ya? La luz, de preferencia, en la linternita con una luz blanca. ¿Ya? ¿Para qué utilizamos más esto? Para ver los reflejos, ¿ya? Reflejos fotomotores. Si vamos de acuerdo a la entrada de la luz, vemos la reacción pupilar, que son pupilas fotorreactivas, es decir, que reaccionan a la luz, a reactivas que no reaccionan, ¿ya? Si son isocóricas, ¿ya? Si hay midriasis, si hay meiosis, ¿ya? ¿Qué es midriasis? ¿Qué es meiosis? ¿Qué es midriasis? ¿Alguien ve padre de familia? El tío, lo que más se ve, el niñito naranja, una pupila grande y una chiquitita. Entonces, si ven eso, es una afección neurológica. No pueden estar una grande y la otra chiquita, y ustedes poner en su examen físico neurológicamente o clínicamente estable, digamos, ¿no? El paciente tiene un daño efectivamente neurológico. Entonces, midriasis, ¿cómo se llama? Pupila dilatada. Y meiosis, contracción pupilar, ¿ya? O las pupilas pequeñitas. Entonces, eso, el otoscopio también es importante para explorar todo lo que es el conducto auditivo externo, ¿ya?
y nos ayuda en la parte neurológica. ¿Por qué? Porque está en relación con el equilibrio, la parte del vestíbulo coclear. Entonces no solamente el cerebelo, donde ya íbamos a ver distintas alteraciones de la marcha. ¿Ya? Donde vamos a ver marcha y postura. ¿Ya? Entonces, en el orden de la exploración, vemos funciones corticales, los pares craneales, el sistema motor, sistema sensitivo, cerebelo, postura y marcha y irritación meningia en busca de signos meningios. ¿Ya? Entonces, funciones corticales, el nivel de conciencia, ahí se incluye orientación, comportamiento, lenguaje, memoria, capacidad constructiva, perceptiva, exploración del lóbulo frontal. Ya, entonces vamos a empezar con funciones corticales. Entonces, las áreas principales tenemos la intelectiva o cognitiva, la conductual y afectiva. Ya, iniciar lo que es la atención y concentración del lenguaje. Entonces, hay áreas en el cerebro que te influye para la área del lenguaje y la área motora. ¿Cómo se llaman esas áreas? El lóbulo frontal está relacionado con la área motora, y la área también de toma de decisiones, ¿no? Entonces, pero hay áreas de lenguaje y hay área motora. Tienen sus nombrecitos. Área de Broca y área de Wernicke. Perfecto. Área de Wernicke y área de Broca. Área de Wernicke está relacionado a lenguaje. Y área de Broca, motora. Entonces, ahí se vienen distintos tipos de alteraciones dependiendo de la patología, ya sea el área de Wernicke, alteraciones como disartrias, ya alteraciones en el habla, ya. Entonces, y las áreas motoras ya vienen distintos, hemiplegia, ataxia, entonces distintos tipos de patologías del área motora. Entonces, el nivel de conciencia evalúa el nivel de conciencia del individuo y su interacción con el entorno. Se evalúa mientras transcurre la entrevista. El estado normal de conciencia es el que tienen todos, o no creo que estén ahorita todos, alerta, ¿ya? Entonces, el paciente que está consciente, orientado y te responde a cualquier pregunta que tú hagas. Entonces, estado normal de conciencia es alerta. Variaciones, tenemos lo que si está disminuido o aumentado. Está disminuido cuando hay somnolencia, estupor. Entonces, esto es el grado de afección, desde lo más leve hasta lo más profundo. Somnolencia, estupor, el coma superficial, el coma profundo, y todo se valora con la escala de coma de Glasgow. Aumentado por hiperexcitación. Entonces, ¿en qué caso podría estar disminuido su estado de conciencia del paciente? Ya. Podemos, digamos, darle al tacto o hablar de una de esas variaciones de dependencia sexual, autismo O verbal, esa es la escala de coma de Glasgow. Entonces ves un valor normal de 15 sobre 15. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la respuesta motora? 6. Bien. La respuesta verbal. 4. ¿Seguro que es 4 la verbal? 5. 5. Y la respuesta ocular. 4. 4. Perfecto. Entonces, la escala de coma de Glasgow tienen que aprendérsela bien. Cada valor y suma, mientras más valor, mejor estado de conciencia, menos valor, deterioro del nivel de conciencia. Entonces, una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 ya te indica un estado de coma prácticamente del paciente y es un criterio de intubación orotraqueal. El paciente no tiene control de sus propios reflejos, incluso el deglutorio ni de respiración. Entonces, que como les expliqué en la práctica, una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 y una saturación de oxígeno menor o igual a 80%, y son criterios de intubación orotraqueal. ¿Ya?
Entonces, estos pueden estar disminuidos o alterados su estado de conciencia por traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Que pueden ser leves, moderados y graves, hemorragias, ¿ya? Hematomas, hemorragias subaracnoideas por causa de una hipertensión intracraneana, ¿ya? Un aneurisma roto, los ácidos hemorrágicos. Entonces, muchas patologías e incluso medicamentos se pueden llevar a alteración del estado de conciencia. Y hiperexcitación, ¿en qué caso? El uso de drogas también puede alterarte el estado de conciencia del paciente, ¿ya? Los cocainómanos, la cocaína. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer en base a la orientación? El tiempo, día, mes o año. Con solo esa pregunta, ¿en qué día estamos, qué mes y qué año? Lugar donde se encuentra. Muchos de ustedes le van a preguntar, ¿dónde se encuentra? O así. Y cuando ustedes crean una pregunta que es simple o no tiene importancia, si hay alteración del estado neurológico, el paciente ni siquiera va a saber que está en un hospital. Le va a decir, estoy en mi casa o simplemente no sé dónde estoy. Entonces, esa desorientación. Y pregunta sobre la misma persona. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es el examinador? ¿Y qué es lo que le está realizando? Entonces, si el paciente le puede responder esto sin ninguna dificultad, entonces su nivel de orientación y estado de conciencia está conservado. ¿Ya? Comportamiento o afecto, parte motor y emocional. La parte motora puede ser hiper o hipokinético, puede estar tenso, relajado o incluso normal. En la parte emocional puede estar hostil, deprimido, eufórico, puede ser variable, irritable o negativista. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estaba hablando. ¿Ya? Las distintas áreas, las dos más grandes áreas que tenemos, ¿ya? La corteza motora, la área de Broca y la área de Wernicke, encargada de lo que es la respuesta motora y la respuesta verbal o el lenguaje, la área del lenguaje, ¿ya? Entonces, y las alteraciones que conlleva con ello, afasia o disfasia, ¿ya? Anartria o disartria, en la que es la articulación del mismo lenguaje o de las palabras. ¿Ya? Entonces, en la alteración del lenguaje tenemos la afasia, elementos básicos tenemos que ver la falta de palabra, ¿ya? Prácticamente no habla nada, como anomia, o la sustitución de sílabas o palabras, porque son las parafrasias, la dificultad de comprensión de órdenes sencillas. La motora también afectación en el área, porque hay una afectación tanto el lenguaje también que hay afectación motora, que es el vocabulario escaso, que es la fase nominativa, y la sensitiva, en el cual no comprende las palabras, que son las parafrases o neologismo o dislexia, ¿ya? Entonces, y la global, que es una combinación de los dos, es un lenguaje incomprensible. ¿Qué es la dislexia? ¿Qué es la dislexia? Vamos. Es como cuando a alguien le cuesta aprender algo. No es eso. Lo ve desordenado las palabras. Más o menos eso, que la comprensión del lenguaje está alterada, es al revés, ¿ya? Entonces, pero no significa que su nivel de conciencia o estado intelectual sea alterado. Entonces, su forma de comprender la área del lenguaje está alterada, pero ellos sí pueden ser bien inteligentes. Incluso hay uno que era así, un inventor, que era disléxico. Y escribía de atrás hacia adelante. Y para poder entender sus obras tenía que poner un espejo y poder leer con un espejo, porque él escribía así. ¿Y ese diagnóstico lo da un doctor o un psicólogo?
Psiquiatra. No, el neurólogo. El neurólogo. Porque el neurólogo es el que te hace todas estas pruebas para ver el examen neurológico. El neurólogo. También van con el psiquiatra y todo eso, pero el psiquiatra no te hace tantas pruebas neurológicas como lo hace el neurólogo. Doctor, ¿eso es para confirmar o hay algún procedimiento que ayude, digamos, a la persona a mejorar a la neurociencia? Todos son terapias psicoconductuales, digamos. Ellos hacen todas sus pruebas y su maniobra y ahí ven que la comprensión o no del lenguaje. ¿Ya? Entonces, la disartria es la malfunción de órganos de la fonación con el lenguaje con volumen y contenido conservado. Consiste en pronunciación imprecisa de la consonante, distinguir de afonía o difonía. Entonces, y hay que descartar primero cualquier problema local. Entonces, la disartria, ¿a qué nos referimos entonces? O la dificultad que tiene el paciente para poder articular las palabras. ¿Ya? La puede entender, la puede comprender muy bien lo que ustedes le estén hablando, lo que ustedes le pronuncien, ¿ya? Pero al momento de querer expresarlo, de querer hablarlo, va a haber la dificultad. ¿Ya? Y hay que descartarlo, como dice, como afonía o difonía, que son alteraciones simplemente de la fonación, que puede ser por algún traumatismo, incluso cuadros virales, entonces no tienen nada que ver con la articulación. ¿Ya? Entonces vemos la fluencia, intensidad y volumen, articulación, exactitud, denominación de imágenes, repeticiones, comprensión oral, lectura, escritura. Entonces, todo esto es lo que en sí evalúan para poder ver si hay alteraciones del lenguaje o no. ¿Ya? Simplemente como terapias de tipo psicoconductuales. La memoria. Entonces, si es inmediata, hay que repetir una serie de dígitos, que el paciente lo repita inmediatamente si recuerda o no. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la memoria en traumatismos craneoencefálicos. ¿Ya? Recordemos que hay tipo de memoria retrógrada y otra memoria anterograda. Entonces, te puede acordar de lo que, o la memoria reciente o la memoria pasada, ¿verdad? Entonces, se puede acordar de lo que en un traumatismo craneoencefálico no se acuerda de lo que le pasó en la mañana o lo que desayunó, pero sí está conservada la memoria anterógrada pasada, se acuerda lo que pasó hace 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso. Reciente, recordar hechos personales en los últimos 2 días, y remota, información personal o hechos históricos. ¿Ya? Entonces, la capacidad constructiva perceptiva. La praxia, acto motor intencionado y aprendido. Tenemos la apraxia ideomotriz, que es la incapacidad de idear y verbalizar la secuencia de un acto, por ejemplo, como tomar la sopa. La apraxia construccional, que no reproduce dibujos sencillos. La apraxia bucolinguofacial, por ejemplo, soplar una vela. Entonces, ciertas acciones que se ven limitadas con la capacidad de la relación de la percepción y la construcción, o sea, ustedes lo visualizan, lo percibe el paciente, pero al momento de realizarlo el acto no lo puede concluir o no lo puede llevar a cabo. La agnosia, que es la capacidad de reconocer, ¿ya? Tenemos la agnosia visual, la agnosia auditiva, la visual, el cual no reconoce objetos al verlo, pero sí al tocarlo, oler o hacer un ruido con él. ¿Ya? La agnosia auditiva, el cual no reconoce el sonido, un sonido clásico que ustedes lo pueden hacer con las llaves. Entonces, ese sonido le hacen al paciente y él no lo reconoce, entonces ya hay una alteración. Y la asterognosia, el cual no reconoce por el tacto. Exploración del lóbulo frontal, vemos ejecución motora, prueba de patrones motoros alternantes, capacidad de abstracción. ¿Qué tienen en común un niño y un enano? Entonces, capacidad de juicio. ¿Qué hace con una carta cerrada sellada encontrada en la calle? Entonces, ven
todas las capacidades que puede tener el paciente y si están alteradas. Incluso se ve su juicio que tiene él. Se valora también el juicio moral. Ahí es donde ven si hay alteraciones o posibles alteraciones psicopáticas, ¿ya? Donde ven el juicio de lo moral o no, ¿ya? Entonces, capacidad para inhibir comportamientos inapropiados, reflejos hipofrontales, grágil, el palmomentoniano, el hociqueo, bla, bla. ¿Por qué entonces están mencionados estos tipos de capacidades en el lóbulo frontal? Porque el lóbulo frontal se es encargado de la toma de decisiones, ¿ya? Si está inhibido esto o está alterado, el paciente no va a tener esa capacidad de toma de decisiones, lo que ustedes tienen todos los días, esa capacidad de poder levantarse de la cama, ¿ya? Entonces, o hacer alguna actividad, e incluso discernir entre lo que su juicio moral, que saben que lo que está bien o está mal. Entonces, si se ve afectado de eso, ustedes van a ver normal algo que no debería hacerse, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal relacionado con la capacidad de toma de decisiones. Este es el test rápido al que yo les evaluaba, un mini mental test, creado por Holstein en 1975. Es una herramienta útil y rápida para valorar un déficit cognitivo y su evolución, ¿ya? 11 preguntas que evalúan 5 áreas cognitivas superiores: orientación, retención, atención y cálculo, memoria y lenguaje, ¿ya? Entonces, vamos a quedar acá. Para craneales vamos a empezar mañana. Casi se duerme. Casi. Claro, 4.